Bien, comenzamos entonces. Espero se encuentren todos bien, ¿cierto? Ya nos va quedando menos, así que hay que terminar el año con la mejor de las ganas, ¿cierto? Y comenzamos entonces con nuestras reglas de la clase. Buscar el lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Ser puntual y conectarse a la hora señalada. Ingresar con nombre y apellido, ¿ya? Y ojalá el curso. Encender el audio, silenciar el micrófono y apagar la cámara. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones que entrega el profesor o la profesora. Y comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy, ya donde nuestro objetivo es afianzar un poquito los contenidos que vimos el año pasado en tercero, ya en la unidad de dato y probabilidad, para poder comenzar con lo que nos corresponde ahora en cuarto, ¿ya? Vamos a recordar un poquito lo que es la encuesta, lo que es una tabla de datos y lo que es una gráfica, un gráfico de barra simple y un gráfico de barra con escala, ¿ya? Para eso yo quiero saber qué se acuerdan ustedes. Si hay alguien que recuerde alguno de estos conceptos que ahí aparecen. Si alguien recuerda lo que es una encuesta o quizá una tabla de datos, ¿ya? Que levante la manito para que me pueda indicar qué es lo que recuerda, ¿ya? Le voy a dar unos minutitos para que pueda recordar y me pueda comentar. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? ¿Qué será una encuesta? ¿Qué será una tabla de datos? ¿Qué será un gráfico de barras? Vamos, vamos, les doy unos minutitos, si no comienzo a preguntar al que esté dentro de la clase. Ya que hay varios que a veces no me levantan la manito, pero me opinan igual por el chat. Muy bien, hola Isis. Vamos, vamos, no puedo partir si ustedes no me dicen qué recuerdan del año pasado. ¿Qué será una encuesta? ¿A qué les suena parecido a ustedes la palabra encuesta? ¿Qué será una tabla de datos? O si no recuerdan lo que es una tabla de datos. Porque puede que no se acuerden, ¿cierto? ¿Qué será un gráfico? Vamos, vamos. Comienzo a preguntar entonces, ya que no hay manitos arriba. Y voy a preguntar. Ya, la idea es que levanten la manito y me lo puedan decir. No solo que me lo escriban en el chat. Le voy a preguntar a ver, a Emilia González. Vamos a ver. Vi que estaba por aquí, la Emilia. Aquí. Vamos, vamos. Tienen que abrir su micrófono para que me pueda contestar. Emilia González. ¿Está por ahí? Si no está, quiere decir que queda ausente también. Emilia González a la 1. Emilia González a las 2. No está la Emilia. Quiere decir que no está en la sala, ¿cierto? Franco Ravelo. Vamos, Franco, abra su micrófono. ¿Escucha? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, Franco. Ya, Franco, dime, ¿te acuerdas alguno de estos conceptos del año pasado? De la encuesta. Ya. ¿Qué es la encuesta o qué te acuerdas tú de la encuesta? Yo me acuerdo que en una encuesta, que uno le pregunta a alguien, por ejemplo, una cosa, y el otro le tiene que dar la respuesta. Perfecto. Súper bien, Franco.
Muy bien, muchas gracias. Su compañero me dice que una encuesta, ¿cierto?, es hacer una pregunta a alguien y esa persona le va a responder. Y eso está correcto, ¿cierto? Eso viene siendo una encuesta donde yo tengo que hacer una pregunta y esa pregunta debe ser contestada por otras personas. Perfecto, está ahí. Vamos con Mía. Hola, Miss. Hola Mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya Mía, ¿recuerdas alguno de estos conceptos? La tabla de datos. Ya, ¿qué será una tabla de datos? ¿Qué recuerdas? La tabla de datos es donde se guardan los datos recogidos por un programa. Ya, ¿cómo por un programa? Em, eh, Porque lo que me dices primero está correcto, ¿cierto? Una tabla de datos donde yo guardo los datos, ¿ya? Pero en este caso son los datos de lo que nosotros vamos a aplicar, que sería una encuesta, ¿ya? No de un programa. Pero lo que tú me estás diciendo está correcto, Mía, ¿ya? Muchas gracias. de nada. Y tengo otra manito. Aquí, a ver. A ver si me bajó la manito. Sí. Bueno, pero como ustedes me dijeron, ya como me dijo Franco y como me dijo Mía, ¿cierto? Tenemos una encuesta que corresponde a una pregunta que yo voy a realizar para que otras personas puedan contestar, ¿ya? Y la tabla de datos corresponde a donde yo voy a guardar esos datos, esas respuestas, donde yo voy a organizar las respuestas que me entregan las otras personas que fueron encuestadas, ¿ya? Aquí hay que empezar un poquito a recordar lo que nosotros vimos el año pasado para poder avanzar en los contenidos de ahora. Por eso es importante que a medida que sus compañeros van hablando, ustedes también vayan recordando. ¿Ya? Yo sé que lo vimos el año pasado, pero cuando uno va haciendo memoria, ¿cierto? Y escuchando a los compañeros, va recordando un poquito. Y tenemos también el gráfico de barra simple y un gráfico de barra con escala. Ya vamos a avanzar un poquito. Recuerde que si está presente dentro de la clase y no me contesta, yo no puedo saber si está o no está en la clase. ¿Ya? Entonces, ideal que cuando yo le pregunte me abra el micrófono. Si aquí no es obligación que me responda, me puede decir, Miss, no me acuerdo, o Miss, no entendí, ¿ya? Pero sí tiene que contestar porque yo no puedo saber si realmente está en la clase o no está en la clase, ¿ya? Porque pregunté, ¿cierto?, a sus compañeros y no me contestan. Entonces yo tampoco puedo saber si está al otro lado de la pantalla o no, ¿ya? Entonces es importante que si no sabe, me diga, Miss, no sé, Miss, no me acuerdo, ¿ya? Pero es importante que me responda. O por último me habla por el chat, ¿ya? Si no me quiere hablar por voz, digamos. Avanzamos entonces. Y tenemos ya aquí lo que es una encuesta. Como bien me decía Franco, ¿cierto? Una encuesta nos permite recoger información por medio de preguntas simples, ¿ya? ¿A qué se refiere una pregunta simple? Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu color favorito? Esa es una pregunta simple, ¿verdad? Que ustedes me pueden contestar y me van a decir, mi color es el rojo, el amarillo, el verde, el rosado, el lila, ¿ya? Eso es una pregunta simple. Otra pregunta simple puede ser, ¿cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cierto? O tu comida favorita, tu programa favorito, tu juego favorito. Esas son preguntas simples. Y dentro de estas preguntas tenemos dos tipos, ¿ya? Que pueden ser preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿ya? Cuando hablamos de preguntas cerradas, son las preguntas donde yo les doy opciones para que ustedes puedan escoger. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es tu color favorito? Y les doy tres opciones. Les digo, tu color favorito es rojo, amarillo o verde.
Eso es una pregunta cerrada porque yo les estoy dando opciones para que ustedes puedan responder, ¿ya? Y una pregunta abierta, ¿cierto? No lleva opciones, sino que cada persona responde según su preferencia. En este caso, si yo pregunto cuál es tu color favorito y no les doy opciones, ustedes estarían realizando, ¿cierto?, una respuesta a una pregunta abierta, ¿ya? Eso tiene que quedar claro entonces. Tenemos preguntas cerradas, ¿ya?, que llevan opciones, y las preguntas abiertas que no llevan opciones. Esa es la diferencia. Y también la encuesta, ¿cierto?, nos permite recolectar datos u opiniones de un grupo de personas, ¿ya? La encuesta puede tener una pregunta, como puede también tener 2, 3, 4, 5, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades de la persona que quiera realizar esa encuesta, ¿ya? ¿Qué hago yo cuando realizo una pregunta? Yo realizo, ¿cierto?, esa pregunta a las personas, pero yo debo anotar las respuestas que me entregan esas personas, ¿cierto? Y eso debo anotarlos en una tabla de datos donde yo organizo los datos que me entregaron las personas, ¿ya? Esto que aparece aquí en su pantalla es una tabla de datos, ¿ya? La tabla tiene que tener un título que va relacionado con la pregunta que ustedes hacen, tiene que tener categorías, si es una pregunta cerrada, si no, no va a llevar las categorías, sino que simplemente el nombre de lo que yo estoy preguntando, un conteo donde yo realizo, ¿cierto?, la pregunta a cada persona y voy anotando su preferencia, y donde dice cantidad de preferencias va anotado en número, ya escrito en número. Les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes se fijan, acá tenemos una tabla de datos que ya está completa, ¿cierto? Dice tabla de conteo, donde yo voy a contar mi tablita de datos, y la pregunta que se hizo es ¿cuántas mascotas tienes? Y dentro, ya, de las preferencias que se dieron fue si tiene 3 mascotas, si tiene 2 mascotas, si tiene una mascota o si tiene 0 mascotas, si no tiene mascotas, ¿ya? Luego tenemos el conteo y la cantidad de preferencias. Aquí se supone que se preguntó, ¿cierto?, a varias personas cuáles son la cantidad de mascotas que tiene. Y si contamos, ¿cierto?, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿ya?, que tienen 3 mascotas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas que tienen 2 mascotas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 personas que tienen una mascota. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que no tienen mascotas. Ahí tendríamos una tabla completa, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que cuando yo hago una pregunta, ¿cierto?, una encuesta, debo pasar esas respuestas a una tabla de datos o tabla de conteo, ¿ya? Luego, Pablo, luego, ¿cierto?, que yo tengo mi tabla de datos, debo hacer un gráfico, ¿ya? Esto estoy recordando, lo vimos el año pasado. Tengo entonces la encuesta, ¿cierto? Tengo mi tabla de datos, donde yo tengo todo anotadito. Y por último, debo pasarlo a un gráfico. Yo les voy a mostrar aquí cómo funcionan estos gráficos. Vamos a realizar un gráfico de barra, ¿ya? Acá tenemos nosotros un gráfico de barra que hicimos con la misma tabla de conteo de la cantidad de mascotas, ¿ya? Fíjense que un gráfico debe tener un eje
vertical, ¿cierto? Que es el eje Y. Luego tenemos otro eje, que es el de manera horizontal, ¿ya? El primer eje, que es el vertical, tiene la cantidad de estudiantes, es decir, la cantidad de personas que yo encuesté, a la cantidad de personas que le pregunté, ¿ya? Y el otro eje, que es el horizontal, tiene la cantidad de mascotas. Recuerden que teníamos de opciones 0 mascota, 1 mascota, 2 mascotas, 3 mascotas. Y lo más importante que tiene que tener un gráfico es un título, ¿ya? En este caso el título dice cantidad de mascotas que tiene cada estudiante. Este gráfico está, ¿cierto?, completado con nuestra tabla de conteo. Si ustedes se dan cuenta, dijimos anteriormente que 0 personas, que 8 personas tenían 0 mascotas. 14 personas tenían una mascota, 12 personas 2 mascotas y 6 personas 3 mascotas. Y es lo mismo que está escrito acá, ¿ya? 8 personas 0 mascota, ¿cierto? 14 personas una mascota, 12 personas 2 mascotas y por último 6 personas 3 mascotas, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces la encuesta, el gráfico completo, ¿cierto? Con nuestra tabla de conteo, ¿ya? ¿Qué me entrega un gráfico? En este caso, ¿cierto? Me entrega la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Que tiene 0 mascotas, que tiene 1, que tiene 2, que tienen 3, ¿cierto? Me entrega que la menor cantidad de estudiantes que tiene 3 mascotas, ¿cierto? Hay 3 estudiantes, o sea, hay 6 estudiantes sí, que tienen 3 mascotas, ¿cierto? Me dice también que la gran mayoría de este curso, en este caso 14, ¿cierto? Tiene una mascota, ¿ya? Entonces yo aquí puedo comparar cuántos tienen 1, cuántos tienen 2, cuántos tienen 3. Sí, Mateo, esto lo trabajamos el año pasado en clase. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar recordando un poquito esto, que lo vimos el año pasado, ¿ya? Que es la encuesta, que es la tabla de datos y que es el gráfico de barra simple y con escala. ¿A qué me refiero con el gráfico de barra simple y con el gráfico de barra con escala? Aquí, quiero que se fijen ustedes en su pantalla, ¿cierto? En el orden que va la cantidad de estudiantes. Si se fijan, tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Este gráfico es un gráfico de barra con escala, ¿ya? ¿Por qué con escala? Porque yo fui avanzando de 2 en 2. El gráfico de barra simple avanza de 1 en 1, es decir, yo tendría que haber escrito el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 16, ¿ya? ¿Por qué utilizamos un gráfico de barra con escala? Porque, ¿cierto? Primero porque ocupa menos espacio, ¿ya? Porque es más fácil de escribir los números. En este caso fueron 16 personas que se les realizó una pregunta, pero imagínense ustedes si hubiesen sido 100 personas o 1000 personas, ¿ya? Habríamos tenido que utilizar un gráfico quizás muy grande porque habríamos tenido que escribir del 0 al 1000 o del 0 al 100, ¿ya? Entonces la idea del gráfico de barra con escala, ¿cierto? Es acotar un poquito la forma en que yo realizo ese gráfico, ¿ya? Aquí fue de 2 en 2, pero puede ser de 5 en 5, de, no sé, de 10 en 10, de 100 en 100, ¿ya? La idea de este gráfico es ver de manera simple los resultados, ¿ya? Por eso utilizamos un gráfico de barra con escala, ¿ya? Lo que no quiere decir que esté mal que utilicemos un gráfico de barra simple, pero sí es más fácil cuando es un número muy grande, ¿cierto? Es más fácil utilizar un gráfico de barra con escala, ¿ya? Este gráfico también nos sirve para poder comparar
y para ver, ¿cierto?, de manera fácil o sencilla, ¿cierto?, un resultado. Porque si nosotros nos damos cuenta, yo aquí puedo mirar y voy a poder comparar, voy a saber qué pregunta se hizo, ¿cierto? Voy a ver cuántas personas fueron las encuestadas, voy a ver las opciones en este caso, ¿cierto? Me voy a fijar que tengo 8 personas que tienen 0 animal, ¿ya? O puedo decir que 14 personas tienen un solo animal, una sola mascota. Ya, esta es la idea que tiene un gráfico, que nos aclara de manera sencilla, ¿cierto?, los resultados de una encuesta. Vamos a avanzar. Avanzamos. Y quiero que ponga atención aquí a esta imagen que les voy a presentar. ¿Ya? Dice, la primera imagen, voy a centrar en esta imagen de su izquierda, ¿cierto? Nos muestra a 2 niños, la niña se llama Ana, ¿ya? Y el niño se llama Sebastián. Y ellos están recolectando, ¿cierto?, basura que está tirada en un parque. Dice bajito, tiempo que demora en degradarse algunos objetos. Dice entonces que el papel se demora alrededor de 1 año. Dice que las latas se demoran 10 años, que el plástico, en este caso tenemos una botella que lo está representando, se demora de 100 a 1000 años. Dice también que el plástico de la bolsa, del nylon, ¿cierto?, se demora 150 años en degradarse. Y dice también que el vidrio, ¿cierto?, se demora hasta 4000 años. Y a raíz de esto, de esta limpieza que están haciendo estos niños en este parque, surge la siguiente conversación entre ellos. Ana le dice, Sebastián, ¿sabías que al reciclar papel y cartón podemos reducir la contaminación del agua? Y Sebastián le dice, y al reciclar las botellas plásticas se reducen los residuos en los vertederos. Debiéramos crear campañas de reciclaje para cuidar el medio ambiente, dice Sebastián. Y Ana le dice que una vez hicieron una campaña de reciclaje en su colegio, y de los 100 estudiantes de sexto básico participaron 74. Y luego de esto, Ana se queda pensando y dice, me gustaría saber cuántos de mis vecinos y vecinas tienen hábitos de reciclaje. Entonces, como Ana tiene, ¿cierto?, esta duda de saber cuántos de sus vecinos y vecinas tienen hábitos de reciclaje, es que nosotros vamos a realizar una actividad. No vamos a salir a preguntar a los vecinos, ¿cierto?, por razones obvias, pero sí vamos a realizar una actividad que viene en nuestro libro, donde nos habla, ¿cierto?, de la encuesta que hizo Ana. Así que para eso van a abrir su libro en la página 300 y 301 del libro gordito, ¿ya? Libro de matemática, entonces, página 300 y 301, ¿ya? El que ya tiene su libro abierto me va avisando para poder dar las instrucciones. Por favor. Gracias, Franco. Vamos, vamos. ¿Quién más tiene su libro ya abierto? Bien, tenemos a Franco, Mía y Paz. Muy bien. Los demás, por favor, me van avisando si abrieron su libro para poder explicar.
Muy bien, Maxi, Maida. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Avanzamos. Y en su libro entonces, ¿cierto? En la página 300 aparece esa actividad. Aparece una imagen, ¿cierto? Y dice al ladito, ¿ustedes separan la basura para luego reciclarla? ¿Ya? Esa fue la pregunta que fue haciendo Ana a todos sus vecinos y les dio la opción de responder sí o de responder no. ¿Ya? Dice Ana, encuestó a sus vecinos haciendo la pregunta que se muestra en la imagen. Es decir, les preguntó, ¿ustedes separan la basura para luego reciclarla? Y los resultados fueron los siguientes. Y ahí aparecen, ¿cierto? ¿Cuántos contestaron sí? ¿Cuántos contestaron no? Y tenemos 4 preguntas hacia abajo. La letra A dice, ¿a cuántos vecinos puesto Ana? La letra B, ¿cuántos vecinos separan la basura para reciclar y cuántos no lo hacen? Y la letra C dice, organiza la información en una tabla en tu cuaderno. Y la D, ¿qué gráfico usarías para representar los datos de la tabla? ¿Y por qué usaste ese y no otro? ¿Ya? En la B se refiere a si van a usar el gráfico de barra simple o el gráfico de barra por escala. ¿Ya? Les doy unos minutitos para que pueda contestar la letra A y B. Revisamos esas dos preguntas y luego pasamos a la C y D. ¿Ya? Las dos primeras son fáciles, están la respuesta ahí mismo en la imagen. ¿Ya? Así que les doy unos 2 minutitos para que pueda contestar la pregunta A y la pregunta B. Vamos, vamos. Son dos preguntas que son súper fáciles. Gracias, Franco. Muy bien, Moisés, perfecto. Revise, revise. Agustín, revisa. Me van escribiendo, por favor, los resultados de la A y B, ¿ya? En el chat. Muy bien, Maxi. Muy bien, Mía. Bien, Mateo Orellana. Fíjate bien, Franco, que no es solo las personas que aparecen en la imagen, sino lo que te entrega la información de al lado.
donde dice 36 de 100 o 64 de 100. Ahí deben fijarse. Vamos, vamos. Un minutito y revisamos. Muy bien, Tomás. Ahí sí, Franco. Perfecto. Revísalo, Paz. Perfecto. Bien, Emilia González. Bien, Nicolás. Muy bien. Revisamos entonces la letra A y B. Levante la manito. ¿Quién me quiere responder la primera pregunta? Que dice, ¿a cuántos vecinos encuestó Ana? Voy con Amaral. Hola, Miss. Hola, Amaral, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Ya, Amaral, ¿a cuántas personas encuestó Ana? ¿A cuántos vecinos le preguntó? Es que no traje el libro. Ya, pero Es que estoy aparece en la pantalla, pues. Así que lo Ay. puedes ver. Bueno, Fíjate en la pantalla, ahí dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? mm, Vamos, vamos, ¿cuántas serán? el... Ay, Ay, que la tengo, pero no me suena. Fíjate en la pantalla, ahí aparece donde dice, por ejemplo, dice, sí, 36, 100, ¿qué será ese 100? ¿A qué corresponderá ese 100? ¿Un resultado? ¿Ya? ¿Y de qué? De los que sí reciclan. Ya, pero ¿será el 100 los que sí recicla o será el de arriba? El de arriba. El de arriba. ¿Y el de abajo qué significa? Em, ¿Será a lo mejor la cantidad de personas que le preguntaron? ¿Puede ser o no? ¿Qué crees tú? yo creo que sí. Ya, muy bien, Amaral. Hay que poner un poquito más de atención, ¿ya? No importa que no tengas tu libro ahí, pero está en la pantalla, entonces hay que estar muy, muy concentrada. Muchas gracias. Ya. Y entonces, ¿cierto? Ya sabemos, y la gran mayoría me tiene aquí en el chat escrito, que son 100 vecinos a quien Ana encuestó, ¿cierto? 100 vecinos. Y la letra B dice, ¿cuántos vecinos separan la basura para reciclar y cuántos no lo hacen? Levante la manito el que me quiera ayudar con la respuesta de la letra B. Vamos a ver. Nicolás Bernal. Ahí está Nico. ¿Aló? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya Nico,
¿Cuántos vecinos sí separan la basura para reciclar? 36. Perfecto. ¿Y cuántos no lo hacen? Me imagino que quiere estar lo más tranquila posible. 64. Súper bien. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos, ¿cierto? 36 vecinos que sí separan la basura para poder reciclar y 64 que no lo hacen. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces la respuesta de la letra A y de la letra B. La letra C dice, organiza la información anterior en una tabla en el cuaderno. Ya, por lo tanto, en su cuaderno tiene que realizar una tabla. Yo los voy a ayudar un poquito con la tablita. ¿Ya? Tenemos ahí nosotros una tabla, ¿cierto? Y tenemos que completar esa tabla. Así que se supone que ustedes en este momento están escribiendo en el cuaderno esa tabla. ¿Ya? Es importante porque de esto se va a tratar la última evaluación que tenemos en noviembre. Por lo tanto, es importante que dejen registro en su cuaderno, ¿cierto? Para que después sepa cómo hacerlo. Y tenemos que completar con nuestro título, ¿cierto? Las categorías. Os voy a ayudar un poquito. Yo puse de título Hábitos de reciclaje de los vecinos de Ana. Ese fue el título que yo escribí. Ustedes pueden escribir algo similar o el mismo que propongo yo ahí en la imagen, ¿ya? Y mis categorías, yo puse hábito, ¿cierto? La categoría es el hábito y puse separan la basura y no separan la basura. Y ahí ya debo completar con los datos que me entrega la actividad anterior, ¿cierto? Así que los dejo que ustedes ahí empiecen a completar el conteo, cuántas rayitas tendré que hacer donde dice separan la basura, cuántas rayitas debo realizar donde dice no separan la basura, para poder completar luego con los números, con la cantidad de preferencia, ¿cierto? De los que separan la basura y de los que no separan la basura. Esto es solamente ordenar los mismos datos que ustedes recién me dieron de respuesta, ¿ya? Que me dieron en la letra B. Les doy unos minutitos, el que lo va haciendo me va avisando en el chat si ya hizo su tabla y si la completó. Vamos, vamos. Me avisan. Muy bien, Franco. En una hojita, Agustín. Chicos, es importante, ¿cierto? Que si no están en su casa y van a otra casa y saben que se van a conectar a la clase de matemáticas, tienen que llevar sus libros. Puede pasar una vez, pero se me repiten las mismas personas. ¿Ya? Es importante que si va a otra casa, a la casa de la tía, ¿cierto? A la casa de la abuelita, y si sabe que se va a conectar a la clase de matemáticas, tiene que llevar su cuaderno, estuche y libros. ¿Ya? Si no los tiene una vez puede pasar, ¿ya? Pero 2, 3 veces y todas las clases yo creo que no corresponde.
Si no tiene un cuaderno o el cuaderno matemático, ocupe otra hojita. Muy bien, Mateo. Ya, deben entonces escribir la tablita en su cuaderno, ya para quienes me están preguntando. Escribe la tablita y debe completarla con los datos de la respuesta de la letra B. ¿Ya? Yo ahí la dejé a medio terminar para que ustedes puedan realizarla solitos. ¿Ya? Tenemos el título, tenemos las categorías que son hábito, separan la basura o no separan la basura. Tenemos que completar el conteo, que son las rayitas que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Y luego completar la cantidad de preferencias que va escrita en número. Eso tenemos que hacer. Muy bien, Franco. Muy bien, Moisés. Ya los voy a ir ayudando un poquito. Yo los dejo que avancen y que vayan trabajando porque yo imagino que ustedes están escribiendo, chicos. ¿Ya? Nos sirve, matemática nos sirve estar al otro lado de la pantalla solo escuchando. Hay que hacer las cosas, hay que practicarlas. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes vayan escribiendo, no solo escuchando. Esto es como estar en el colegio, y en el colegio ustedes saben que hay que escribir, ¿ya? Que hay que completar, que hay que trabajar en el libro, por lo tanto es importante que lo vayan haciendo, ¿cierto? Porque es la única forma de que podamos aprender. Muy bien, Susana. Entonces tenemos, ¿cierto?, que completar el conteo. ¿Quién me puede ayudar con cuántas rayitas, ¿cierto?, tendré que escribir aquí yo? ¿Cuántas tendré que hacer para los que separan la basura? Vamos a ver, ¿quién tiene su manito arriba? ¿Cuántas rayitas tendré que hacer? Voy con Paz. Paz Roja. Miss, Hola Paz, ¿cómo estás? bien, a mí se me quedó la mano levantada. ¿Pero sabes cuántas rayitas tengo que hacer? ¿Sí me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, mira, dice, ¿cuántas personas separaban la basura? ¿Cuántos eran los que la separaban? Eran 36 personas las que la separaban. Perfecto. Por lo tanto, aquí donde dice conteo, yo debo realizar 36 rayitas. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora, Paz. Muchas gracias. De nada, Miss. Como me decía Paz, ¿cierto? 36 personas separan la basura. Por lo tanto, yo debo completar aquí donde dice conteo con 36 rayitas, ¿ya? Que es el conteo de las personas que me fueron contestando. No las voy a hacer una a una, sino que las voy a dejar listas, ¿ya? 36. ¿Y cuántos no separan la basura? ¿Cuántas rayitas tendré que hacer aquí donde dice no separan la basura? Vamos a ver. Recuerden que el que no quiere tiene que bajar la manita porque aparecen algunos manitos arriba. Voy con Moisés. Hola Moisés. Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya Moisés, ¿cuántas rayitas tendría que hacer ahí donde dice no separan la basura? ¿No separa la basura?
64. 64. Súper bien, Moisés. Yo las tengo listas, así que ahí están mis 64. Muchas gracias, Moisés. De nada, Miss. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la parte del conteo realizado, ¿cierto? Está, se supone que 1 a 1 esas rayitas. Y ahora yo debo contar, ¿cierto?, la cantidad de preferencias. Ya sabemos que 36 personas separan la basura, por lo tanto, corresponde al número 36, y sabemos que 64 personas no separan la basura, corresponde a 64, ¿ya? Y ahí tendríamos nuestra tabla de conteo o tabla de datos completa, ¿ya? Y luego de esto, ¿cierto?, está la pregunta D, que dice, ¿qué gráfico usarías para representar los datos de la tabla y por qué usas ese y no otro? ¿Ya? Y luego de eso tenemos que representar la información, esta información que aparece en nuestra tabla, debemos traspasarla a un gráfico de barras, ¿ya? El gráfico que nosotros escogimos. Yo les voy a mostrar el gráfico que yo escogí, ¿ya? Y mi gráfico tiene el eje vertical y tiene el eje horizontal, ¿cierto? Tiene un título que es Hábitos de reciclaje de los vecinos de Ana, ¿cierto? Es el mismo título que tiene mi tabla de datos. Tengo la categoría, perdón, la cantidad de personas al ladito, ¿cierto? Y si se dan cuenta, yo utilicé un gráfico de barra con escala, ¿ya? Para no escribir tantos números, porque no me iban a caber todos los números, ¿cierto? Si avanzaba de uno en uno, si avanzaba con un gráfico de barra simple. Y mi gráfico de barra con escala tiene, ¿cierto?, una escala que va de 10 en 10. Tengo el 0, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70. Ya llegué hasta el 70, pero nosotros solo vamos a utilizar hasta el 64, que fue los que no tienen hábitos de reciclaje. Y el siguiente eje, ¿cierto?, que es el horizontal, tiene los hábitos de reciclaje. Quienes separan la basura y quienes no separan la basura. ¿Ya? Así hice yo mi gráfico. Y luego puse, ¿cierto?, que separan la basura, ya sabemos que son 36, por lo tanto debo completar mi gráfico, ¿cierto?, hasta el 36. 36 personas separan la basura. Y luego tengo, ¿cierto?, 64 personas no separan la basura. Y ahí estaría listo mi gráfico. Ya se supone que ustedes también tendrían que tenerlo de esa forma, ¿cierto? O quizás ocuparon el gráfico de barra simple, se van a demorar un poquito más porque van a tener que escribir más números, ¿cierto? Y van a quedar las barras muy altas. O quizá alguien hizo el gráfico de barra con escala y avanzó de 20 en 20. Entonces así quedó con más espacio, ¿cierto? Así me va avisando quién hizo su gráfico. Muy bien, Pablo. Bien, Franco. Bien, Matías. Tienes dos opciones, Mateo. Puedes copiar el que yo hice o idealmente quisieras el que tú crees que está correcto, ¿ya? Uno creado por ti.
la idea es que ustedes aprendan o recuerden en este caso, porque esta materia nosotros la vimos el año pasado. ¿Ya? Yo retomé un poquito lo que vimos porque sabía que no se iban a acordar mucho, porque lo que nos corresponde ahora en cuarto son otro tipos de gráficos. ¿Ya? Ya nos corresponde ver cómo construir encuestas, nos corresponde ver comparación de gráficos. Por lo tanto, es importante que recordemos un poquito la materia que vimos el año pasado. Súper bien, Moisés. Perfecto. Vamos avanzando. Voy a dar unos minutitos antes de terminar nuestra clase. Para que podamos terminar. Bien, mía. Ya, y aquí al ladito, en su libro, dice, construí una tabla señalando correctamente sus elementos, es decir, la tabla que hicimos anterior, ya, si pusieron el título, si completaron las columnas y las filas, ya, es decir, si completaron donde decía el conteo, eso se refiere, ya, si lo hizo, coloca un tic. Y la segunda pregunta dice, construí un gráfico indicando todos sus elementos, que tenga título, ya, que tenga los ejes, son 2 ejes, que tenga escala, en el caso si lo hicieron con escala, y que tenga las categorías, ¿ya? Que tenga si separa la basura, no separa la basura. Si lo hizo, coloca un tic. El que terminó de hacer los 2 tics, ¿cierto? Me avisa, porque ya estamos terminando nuestra clase de hoy. No vamos a alcanzar a hacer la página 301, pero se la dejo de tarea para que practique, ¿ya? Porque recuerden que esto es solamente recordatorio de lo que vimos el año pasado. Por lo tanto, ya la próxima clase yo parto con la materia que nos corresponde, ¿ya? Así que trate de hacerlo para que recuerde un poquito cómo se va trabajando los gráficos, ¿ya? Muy bien, Franco, muy bien, Pablo. Bien, Paz. Bien, Susana. Perfecto, Susana.
¿Ya? Felicito yo a la Susana que solita me pidió que le mostrar su trabajo realizado por la cámara. Súper bien. De 5 personas mías. Nada al ladito. ¿Ya? Voy a dejar de grabar entonces.